Bienvenidos a los casetes de AMPM, un podcast que ya no está en cuarentena y por eso estamos grabando hoy por primera vez. Comenzamos este podcast en los estudios de República Records, a los que estamos agradecidos porque nos hayan dado la acogida. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre artistas subvalorados y tengo el gusto de que me acompañe René Espí a mi izquierda. Un melómano furibundo, alguien que desde espacios como Cuba Acústica nos está todo el tiempo sacando joyas ocultas de la música cubana y me alegra mucho que haya decidido a acompañarnos hoy. Rafael Valdivia, coleccionista de vinilos, miembro de nuestro consejo editorial, han leído mucho de sus textos en nuestra revista, y otro de nuestros colaboradores habituales, Iván Ewet, quien hemos tenido en par de ocasiones en este podcast. Les comentaba que íbamos a estar hablando sobre artistas subvalorados y antes de adentrarnos en detalles quisiera que pusiéramos un terreno común, ¿no? Y quisiera escuchar qué entienden ustedes por artistas subvalorados, desde qué punto de vista lo manejan una idea como esta. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Qué bueno volver a encontrarnos después de tanto tiempo de cuarentena y de solo vernos virtualmente. Bueno, el tema de la subvaloración de los artistas es bastante amplio, ¿no? Puede estar dado por las condiciones socioeconómicas y políticas de determinada época, porque lo mismo que la música refleja esas condiciones, esas condicionantes también obviamente inciden en la música y sus músicos, ¿no? Por supuesto. También hay un factor para mí que es importante, que es mi hermano, la estrella. Hay mucha gente talentosa y han tenido 1000 oportunidades y no se han pasado sin penas ni glorias, ¿no? Yo creo que el tema en sí mismo es una gran provocación, porque creo que lo comentábamos un poquito antes de llegar aquí, ¿no? Cuando decimos artistas subvalorados, bueno, subvalorados por quién y por qué, ¿no? Claro. O sea, por la crítica, por los públicos, en fin, ahí te la oportunidad de cortar. Pero también, a veces decimos subvalorados y o sea, tenemos que interpretar si es que está desconocido totalmente o es que realmente no llega al estrellato, a los grandes públicos, a la aceptación total. Y ahí hay un poco de crueldad en el arte, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con lo que tú decías, Espi, que es que hay artistas que tienen un talento desde el punto de vista quizás técnico, una capacidad, digamos, en el caso de los cantantes, una afinación perfecta, todo bien, todo muy bonito, y en el caso de los instrumentistas, una capacidad a lo mejor hasta de improvisar al más alto nivel, pero falta un ángel ahí al final, esa cosita final que es lo que puede llevar un artista al estrellato, ¿no? Entonces eso es desde el lado del artista, ¿no? Ajá. Desde el lado de esas condicionantes que tú decías, creo que hay una gran complejidad ahí porque los tiempos también determinan. Hay artistas, por ejemplo, que hoy por hoy no están reconocidos del todo, pero quizás si hubieran nacido hace 50 años atrás hubieran sido con todo el entramado, ¿no? Aquel de difusión y de producción que había, y sobre todo toda la independencia, la libertad que había, por supuesto. Y por la forma de cantar también. Pero básicamente es importante tener una maquinaria difusora que fue la que lamentablemente desapareció. Había discográficas independientes, habían publicaciones especializadas, habían radios, televisoras. Otro tipo de públicos. Bueno, sí, pero igual un espectro bastante grande de sitios, salas teatrales, clubes. En últimas, el público se forma. Y el público también, claro. El público va a estar condicionado por la capacidad, en primer lugar, que tenga de acceder a esos productos y bueno, de caer un circuito que permita que se desarrollen, ¿no? Porque pensando en escenas que hoy pueden ser, que son alternativas, de por sí está difícil, más allá de la cosa más comercial, encontrarle un espacio para que haya una interacción habitual de un público con un tipo de sonoridad. Imagínate tú, para los que sean menos comerciales o los que tengan un impacto menor.
en la audiencia. Y bueno, Iván, ¿cómo ves tú esta historia? Sí, el tema de los subvalorados, cuando yo me refiero o sea, cuando pienso en alguien y pienso que está subvalorado, pienso también con respecto a lo que podría llegar a ser ese músico, ese producto, esa banda. ¿Por qué? Porque podremos pensar, por ejemplo, o sea, si comparamos, no sé, Miles Davis con artistas pop de su época, decimos, no, ¿sabes? Kind of Blue, que es el disco más vendido de jazz, no llega ni a, ¿sabes? Sin embargo, nadie podría decir que Miles Davis es una persona, o sea, un artista subvalorado para nada, o sea, está del público de jazz, o sea, está ubicado donde debe estar, la crítica también y tal. Y bueno, también por supuesto todo eso que hablaban, condiciones o sea, del momento, también está que esto igual más o menos lo habíamos hablado en el anterior, gente que se adelanta de repente y en su tiempo como que nadie le hace caso y después y más intereses que puedan haber desde el punto de vista comercial, los medios, como bien estabas diciendo, no, o sea, no son ingenuos, no es que o sea, los medios construyen y deconstruyen como quiera que sea el gusto del público, no es que pongan lo que le gusta al público, no es que se supediten totalmente al público. Y más allá luego, y creo que en nuestro país eso como que es bastante obvio, ya está la cosa que puede ser política, la cosa que aquí realmente ha sido bastante fuerte, me parece a mí en ese sentido. Claro. Rafa, y lo que desde el punto de vista de los públicos, yo entiendo lo que tú dices y sé lo que voy a decir puede resultar polémico, pero se me dibuja que en el pasado los públicos quizás fueron un poco más homogéneos por determinadas razones y hoy son más heterogéneos. Entonces eso, como quiera que sea, impone una dinámica, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 60 el feeling se entronizó de una manera porque había un público que estaba presto para eso y porque digamos que hasta esos principios de los 60 estábamos un poco más, quizás no monolíticamente, pero más encerrados en nuestra propia cultura, una época dorada, ¿no? Y después entonces nos fuimos abriendo y hoy somos más heterogéneos porque tenemos otro tipo de sonoridades, interactuamos más con el mundo. No sé qué decirte, porque si tú ves, por ejemplo, las pizarras verdes de los años 50, ya Radio Progreso, ves ahí mismo sin ningún tipo de problema al Aragón, al Casino, a Elvis Presley, Bill Haley, la misma, tú sabes, el mismo listado. Y, por ejemplo, había sitios como High Seas, donde se tocaba jazz, y el público obviamente iba ahí a oír jazz, a lo mejor no iba a los salones estos de Mamoncillo, ahí en la Tropical. ¿Y tú no crees que la cultura, digamos, lo que es la música cubana tenía un contrapeso fuerte? O sea, era, digamos, estaba en planos más estelares de preferencia. A mí me parece que había diversidad, pero... Opciones había, te digo, porque había gente que se... Mira, el Casino Parisien tocaba a esta gente con Alfredito, con la banda, que tuve las grabaciones de él en el 50 y pico y súper adelantadas, incluso más que las famosas grabaciones esas de Cachao. Las descargas esas, sí, que le dicen descarga en miniatura porque eran 3 minutos apenas. Sí. El concepto de Alfredito para esa época estaba súper adelante. Entonces la gente que iba a verlo, seguro el Casino Parisien, seguro se metía ahí, pero bueno, no es que no fueran a lo mejor a bailar a la Tropical, ¿no? Pero te digo que había también diversidad en ese sentido, no creo que hubiera sido algo así tan cerrado, ¿no? E incluso, quiero decirte, la dictadura batistiana favoreció el tema de los clubes pequeños, porque cuando entró en crisis la música, que todo el mundo empezó a refugiarse en los clubes tipo Cabaret Sierra, el Alibar, en clubes pequeños, porque ya los bailables eran un peligro, te metían un cohetazo abajo de la tarima y salías volando, ¿no? Eso favoreció el tema de los combos, las pequeñas formaciones, incluso los conjuntos redujeron su formato para por lo menos encajar ahí, ¿entiendes? Y eso favoreció parte del feeling que apareció en los 60, ya venía caminando por ahí Luis García, la misma Elena, que se independizó rápido ya de las de Aida. No, es una etapa en la sonoridad empezó a cambiar. Pero que había también, o sea, el disco de La Lupe. O sea, había cierta variedad ya, ¿entiendes? Y yo creo que eso vino caminando, yo creo que hasta desde el principio, ¿entiendes? Y para aterrizar un poquito esta idea que proponen de lo que entienden por artistas subvalorados, podrían poner cada uno un par de ejemplos y dar un poquitico de argumentación de por qué les parece
que están o que fueron o que son subvalorados. Que rompa Iván, que me acuerdo que esta idea salió de ese podcast que hablábamos yo por supuesto de los clásicos. Voy a repetir al ejemplo que mencionaba ahí, que es uno de los que más es, que es Hemi Pavel. Sin duda, en el público que los escucha y tal, de nuevo, es lo que te decía, pasa lo mismo, están bien valorados, qué sé yo, quien los conoce sabe quiénes son, sabe qué hicieron. Pero a mí me parece, sin duda, que ellos podían haber llegado a muchísimo más, ¿no? En impacto popular, sobre todo, me refiero. Porque a mí me pasaba esto, me llamó la atención de varios libros que buscaba, el Diccionario de la Música, por ejemplo, este libro de Ojalá, de la canción a 4 voces. En el Diccionario de la Música no aparece Hemi Pavel. O sea, si te guías por eso... No, pero bueno, en el caso de Hemi Pavel, que fue un parteaguas para mí en lo que era una cosa, disculpa que te interrumpa, sí, con el tema de Hemi Pavel, que es como el jazz. El jazz es de élite, es de, tú sabes, no es una cosa muy popular, no sé si están de acuerdo conmigo. No es de grandes públicos, son no es de grandes públicos. Y Hemi Pavel es un producto muy fino. Pavel me dijo una vez que o los odiaban o los querían, ¿entiendes? Que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, era un producto muy fino, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo lo que tú dices y a veces uno dice, bueno, ¿por qué? Pero bueno, uno también tiene un oído ya un poco, vamos a llamarlo contaminado, ¿no? Y uno entiende que tampoco puede exigirle mucho a la gente que a lo mejor le descarga energía a la banda, que le descargue energía a la banda. Ahí lo que pasa es que falta un contrapeso, que es un poco de la crítica, para poder... Adolecemos de eso desde hace ya un montón de años, ¿entiendes? Pero mira, ahí yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que Hemi Pavel, la música de Hemi Pavel, tiene un potencial popular tremendo. O sea, de verdad lo creo. Siendo una cosa refinada, es verdad. Y bueno, y estuvo luego, por ejemplo, el fenómeno de Habana Abierta, que tiene mucho que ver, que yo entiendo que es como que a otro nivel. Ahí se abrió ya más Habana Abierta tiene más refinamiento, o sea, evidente, Hemi Pavel es un producto más refinado que lo que fue Habana Abierta, pero tampoco es que esté muy lejano, tampoco es que sea, o sea, no es un refinamiento que creo yo que complejizo, que trabe la escucha, qué sé yo, de las masas. Yo, voy a hacer un cuentecito ahí rápido. Cuando le puse el álbum B a mi mamá se quedó fascinada con el disco, bueno, es un discazo. Y ella pues lo cogió para limpiar y lo ponía. O sea, yo vivo en un apartamento de microbrigada y como 3 o 4 vecinos le tocaron, preguntándole qué música era la que estaba oyendo. O sea, y sobre todo le preguntaban por Diosa del Cobre, por ejemplo. O por una canción que además es un super hit. Has descubierto un nicho. El disco de Album B tiene potencial de música de limpieza en las casas cubanas, que sabemos que eso es un subgénero. No superaron nunca eso. No, eso es importante. Es bueno tener eso en cuenta ahí. Sí, pero bueno, o sea, igual mi mamá... Un territorio aún inexplorado en términos de audiencia. Clarificar ahí una reedición enfocada en ese segmento. Sí. Pero bueno, mi mamá no es parámetro, mi mamá limpia hasta con Santiago Feliz, así que como... Bueno, entonces ves, ahí hay algo... Pero a lo que me refiero, o sea, vecinos... le tocaron a la puerta para preguntarle, o sea, y específicamente eso, me acuerdo de La Diosa del Cobre. Y esa, por ejemplo, es una canción que eso puede haber sido un hitazo, o sea, sin duda popular, me refiero. Y luego, y el tema que más me preocupaba era la cosa esta de la crítica, porque ya te digo, yo los busco mucho y no encuentras nada, entonces es como... ¿Y qué pasa con esta gente? Que no hablan de esta gente cuando para mí tienen una importancia tremendísima en la música cubana. O sea, los 90 para mí son uno de los pilares de esa nueva generación. Que bueno, de hecho, de ahí vienen, ¿no? Todo el grupo estaba en abierta. Y realmente me molesta mucho esa... No voy a decir ni censura, pero no creo que ni tan siquiera sea censura, no creo que se lo pueda llamar esa ausencia de silencio. Pero esa ausencia, ese silencio sobre este grupo en específico me parece un crimen total y creo que es hora de empezar a reconocer eso y no sé. Y pero bueno, yo creo que sí, que hay gente que lo reconoce porque de hecho todos nosotros lo reconocemos. Claro, pero falta, es un nicho. lo que nos falta es... Quizás lo que tú hablas es un desbalance. O sea, exacto, hay un desbalance entre un público que no es tan un entramado grande y nos falta recuperar calidad. un entramado grande de publicaciones, ¿entiendes? Sí, también. Como mismo yo siempre lo he pensado, yo estoy en contra totalmente de que prohibir. Yo no prohíbo, no me gusta que prohíban el reggaetón, ni que prohíban el trap, ni nada, ¿entiendes? Lo que hace falta es que abran, o sea, que hay una red de emisoras independientes
como había aquí, por ejemplo, los años... Tengo que volver ahí, ¿entiendes? Porque el pasado se aprende. No es que uno quiera vivir en el pasado. claro. Es que hay que ir para aprender. Había más, en el año 38, en La Habana nada más había más de 70 emisoras, ¿entiendes? En el 50 y pico había más, 100 y pico. Entonces, no podemos seguir tirando con 20 emisoras, o no sé cuántas serán, 20 y pico, a nivel nacional. No, hermano, tienes que... El día que haya aquí una emisora dedicada a rock and roll, una dedicada al jazz, o una que tenga un espectro grandísimo, porque son los intereses del que forma el equipo, tú vas a ver que la gente no... Además, por ahí donde van las tendencias de la radio, ¿no? Claro que sí, ¿entiendes? Igual te digo las publicaciones. Si tú lo centralizas todo, obviamente que va a pasar eso ahora, mañana y pasado. Y vamos a seguir adoleciendo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y vendrán más silencios y más ausencias, tú sabes. Sí, sí. Porque el mismo artista, mira, hay una cosa, un fenómeno aquí que está el dicho famoso, nadie es profeta en su tierra. Por ejemplo, y sucedió en los años 40 con Pérez Prado, que le cerraron las puertas aquí, la gente de la PIR, Ernesto Roca ese, le hizo un boicot grandísimo, porque decían que sus arreglos deformaban la música cubana. Y fue la oportunidad, de eso hay que hablar también, la oportunidad, cuando hablaba de La Estrella, ¿no? El tipo se fue, pero en México le abrieron las puertas y mira lo que pasó. El tipo se fue aquí casi con el rabo entre las piernas y pegó el mambo allá en México. Lo mismo pasó con el Benny. Si el Benny se hubiera quedado como cantante de Matamoros, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero el tipo decidió quedarse en México porque vio ahí todas las posibilidades, ¿entiendes? Vicentico Valdés. Saliendo de Hemi Power, a lo mejor desde otro ángulo, ¿no? Para poder cimentar un poquito tu visión de lo que puede ser un artista subvalorado. ¿Tienes otra agrupación u otro artista que te venga a la cabeza? Podría mencionar a Noel Nicola, por ejemplo, que igual es conocido, tal, pero yo creo que todavía no se le da el lugar que merece. Siguiendo esa línea de pensamiento, perdona que te interrumpa, ¿no? Lo que me parece interesante es cómo ni siquiera es lo subjetivo, sino lo específico que es cada uno de los análisis a la hora de entender qué entendemos por subvalorado, ¿no? Porque por lo que entiendo rápido con esto que dices de Noel Nicola, es que una vez que te sitúas en el mundo de la canción de autor, de la nueva trova y demás, incluso ahí adentro, claro, o sea, por eso decía, posiblemente subvalorado. no es solo de... o sea, es mirando el potencial que, no sé, que uno le puede ver o que no llegan aunque pueden tener un reconocimiento, pero no es el suficiente, ¿no? También eso es claro, por supuesto, es subvaloración. Y en ese sentido, por ejemplo, también podría mencionar a Gerardo Alfonso, sobre todo en el público. Me parece que como que la gente no le hace mucho caso, y me parece un tipo muy interesante. Incluso, fíjate, y de esa generación podría mencionar a Fran Delgado, que no ha tenido, digamos, suerte con las discográficas cubanas, bueno, que se ha tenido Gerardo Alfonso, ¿no? Pero fíjate, siguiendo esa línea de pensamiento, hay un fenómeno interesante, ¿no? Y hasta un patrón. No, y poner eso ahí, a analizarlo, ¿no? Cómo, desde qué punto estás mirándolo, que al final te parece que los dos son subvalorados, cuando, según cómo lo mires, no. Claro. O sea, en el caso de Gerardo Alfonso probablemente sea de los trovadores, por lo menos de esa generación, que más ha grabado. No, es el que más discos tiene. Sí, sí. El que más sale en la televisión quizás también. Que tiene un tipo de validación por canciones como lo que puede ser lo de Ander La Habana o Sabana Blanca o lo que sea. O sea, la de Che, o sea, son los sueños todavía. Y sin embargo, ¿a ti te parece? A mí me parece que no son las más hermosas. Que no necesariamente son las más hermosas. O sea, y yo entiendo que, o sea, Gerardo Alfonso tiene una poesía difícil, o sea, algunas rimas ahí un poco incómodas. Poesía difícil, Santiago. No, digo porque... Sí, pero... No digo de impenetrable, sino que a veces Gerardo tiene unas rimas ahí un poco, no sé, raras, qué sé yo. Un sentido de tiempo bastante específico. Y la música, el ritmo, los géneros esos que él inventa, que es verdad que son difíciles de asimilar y tal. Sí. Pero a pesar de ahí, o sea, a mí me parece una obra muy rica que la gente no sabe. Yo creo que todo va a parar a la centralización de la difusión. Y el tamiz político que pesa demasiado a veces para
para las cosas, ¿entiendes? Pero si nos vamos por lo que está, por Sí, los pero artistas que estás por diciendo, eso. hay un patrón ahí de la nueva trova, la generación de los topos, ¿cómo se llama? Ajá. Bueno, sí. Donde ahí caerían todos en bloque como subvalorados, y yo estoy de acuerdo en alguna medida, pero ya son ya cuestiones características de género. O sea, de género por decirlo de alguna manera, ¿no? Del movimiento, del tipo de música, la época. Y Pero- eso, bueno, tiene un, Pero un cuando, análisis, ¿no? cuando yo comentaba lo de Noel, lo decía al interior de género. O sea, yo creo, en ajá. un sentido general, Sí, sí, sí. la Dice, nueva nueva trova trova, sí, Silvio es Pablo más, y o Noel menos, cae más o como- menos conocida. Ujú. Y hay o sea, y fue muy popular No, hace tuvo 30 un años. respaldo grandísimo. Hace 30 de años atrás, difusión. pero hoy es un hecho de que es una cosa de gustos un poco más minoritario. Pero dentro de ese grupo, grande o pequeño, que le gusta este tipo de música, un artista, o sea, estoy siguiendo la línea de pensamiento de Iván, un artista como Noel Nicola no es lo suficientemente valorado. O sea, al interior de eso. Ahí quizás lo que tenga que intervenga, Rafa, es, digamos, que estamos viendo, digamos... En el caso, perdóname que te interrumpa, Ajá, porque sí. eso es una cosa que me interesa ver ahorita. Ahí yo creo que pasa un poco lo que decía Espía al comienzo, que es el tema del ángel, de la estrella. Exacto, es lo que, Él es lo mismo que decía te que él era un trovador sin suerte. Si tú mismo te estás ya marcando de esa manera, imagínate. Mira, Él Irene- trasciende, Irene él trasciende- García es un gran García. trovador que tiene temas hermosísimos. Y Jorge Y García. interpreta, vaya, tiene una voz, para mí es un Caetano Veloso tropical, ¿entiendes? Yo se lo he dicho. Y nada, pasan esas cosas y tiene temas lindísimos, pero bueno. Bueno, en el caso de los trovadores, si yo tuviera que ponerme en su pellejo, como hombre que he tenido que pararme en algún momento en un escenario, digo que es algo bastante cruel porque se requiere tener grandes composiciones, cantar afinado, tocar la guitarra a la vez en tiempo y además tener ese ángel para cautivar. Entonces, No, y eso tener lo el tenía espacio. Silvio Pablo, Y tener lo un tenía público. Silvio Pablo porque además solamente las composiciones de Silvio Pablo ya los iban a, como Sabina, o sea, la composición lo sabe y lo manda a la posteridad. Pero, o sea, Noel era una persona que hacía lo que su personalidad le decía. O sea, Bueno, yo creo el que ángel, todo- el ángel de él no lo llevó a tener esa forma de interpretar, pero sí es verdad que independientemente de eso, como que está colocado en un segundo plano ahí y él Sí. está en el movimiento fundacional y tiene composiciones que están una, Él digamos, una gran sentía, él altura. sentía que era un trovador sin suerte. Ahí eso te puede decir muchas cosas también a nivel, qué sé yo, espiritual y psicológico. Y lo otro es lo que del tú, artista, lo ¿no? que tú hagas por tu propia obra. Porque Creo tú que tienes que a tener Pedro un Luis Ferrer le empuje preguntaban ahí, hace el poco. artista tiene que tener un empuje que tú sabes. A Pedro Luis Ferrer le preguntaban hace poco en un programa fuera del país, en un intento así de sonsacarlo un poco, y él decía, no, si yo realmente he hecho muy poco por mi propia obra. Ujú. O sea, pirando un poco la tortilla. O Ajá. sea, tienes una persona que es todo un Un monumento. monumento, pero además con una energía grandísima en el escenario, que es un hombre que se planta y que Es te Cuba. cautiva desde el primer momento y dice que hace poco por su obra. O sea, todo depende de lo que se plantee el artista Claro. también. Y Rafa, ¿cómo tú lo ves con un par de ejemplos? Un ejemplo, así? no, ejemplo eso es una pila. Yo hablando aquí es como si estuvieran los fantasmas de una pila de grandes artistas dando vueltas por aquí, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, en la época actual, casi siempre, a pesar del coleccionismo eso, últimamente no sé por qué motivo, quizás sea culpa de MPM, yo voy del presente al pasado. Ajá. Antes de yo entrar a MPM, iba del pasado al presente, ahora voy al revés. Empecé pensando en, por ejemplo, Luis Albería. Hablamos del movimiento de Habana Abierta y toda esa generación de los 90. Yo los veo a ellos, o sea, me gusta también valorar a los artistas, a los que tenemos la oportunidad de verlos en vivo, en esa presentación en vivo. Ujú. Y si hablo de Luis Albería y otro que me viene a la mente es Rolly Berrio, que son, o sea, son showman, son, digamos, artistas totales que te mezclan ahí lo performático, la actuación. Caso de Rolly, el teatro. Sí, sí, no, Por todo su, esto propia, junto. por su propia formación, que tú dices, bueno, yo he visto gente, o sea, extranjeros que han venido aquí, han visto a Rolly y dicen, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién es es la este oportunidad. hombre? Nadie lo conoce, ¿cómo es posible? Necesitan espacios. ¿Entiendes? Tú Entonces, sabes, es que- hay mucho, y también hay, cuando te tiras para el pasado, pienso, por ejemplo, en Mongo Santa María, que podrá ser muy reconocida afuera, pero por los motivos que hemos hablado aquí, muy olvidado aquí, o el mismo Arsenio Rodríguez, que no tiene un monumento, no hay una iconografía y aquí. Feyove. Feo es un Que gran se fue de olvidado aquí también. en 50 y pico, porque igual ya, mira, el mismo José Antonio Méndez, hablando de lo mismo, ¿entiendes? José Antonio
con todos los temas pegados de feeling y eso, el tipo tuvo que irse para México y ahí grabó sus discos, ¿entiendes? Que se los produjo Rivera Conde de RCA y tuvo todas las oportunidades y ya regresó a Cuba ya en el 59 con una carrera ya... O Cachao mismo, que O el estuvo, mismo Cachao, ¿entiendes? tuvieron que redescubrir, entre comillas. Bueno, y si vamos Tardísimo. a eso, imagínate. Lo que pasa es que todos estos casos que ponemos, las condicionantes para esa son diferentes. O sea, hay Claro, muchas... claro, pero lo que me interesa que pongan esos ejemplos es para un poquito ver eso mismo, ¿no? Para que quede bien ejemplificado la diversidad de condiciones Claro. por las que podemos entender que alguien es subvalorado. Y con el tema del tiempo, o sea, creen que Iván lo mencionó en algún momento y creo que es interesante, ¿no? La posible subvaloración por estar fuera de tiempo. O sea, Puede por- ser Sí, lo creo. En el caso de Gema, sí. Si ya Gema, sea porque es algo demasiado adelante o demasiado si atrás. yo creo que si Gema hubiera nacido en la época de Elena Burke, eso hubiera sido la de Aida. Vaya. Probablemente. Y estuviera ahí en el panteón ahí. Hubiera ¿entiendes? sido Porque es que las condiciones... una Doris de la Torre, que por ejemplo es totalmente desconocida aquí y para mí es una de las grandes voces del feeling cubano, incluso a un nivel superior a Elena Burke, a Omar, a toda esa gente. Para mí Ahí también es hay mi una valoración. Ahí hay Y una nadie cosa. sabe quién es Doris de la Torre y es tremenda cantante. Igual se fue. O sea, hay que entender también que en los años 60, que fueron súper convulsos, hubo un éxodo grande de artistas aquí y entonces como que quedó un vacío ahí. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción. Tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Hablando de los tiempos y tal, y lo que decía Rafa, hay gente que se adelanta o qué sé yo, pero también hay otra cosa que es interesante y, por ejemplo, la trova, un género difícil, inaccesible, ¿verdad? Sin embargo, Silvio, que es que es un poeta con una poesía bastante difícil, fue un fenómeno de masas en los 70. ¿Por qué? Porque había un interés, Sí, un nació en un apoyo momento ahí. en que era un interés político, que era la política cultural de ese momento, en el que eso se potenciaba. Entonces, por ejemplo, si Santiago Feliú hubiese sido contemporáneo con Silvio, probablemente igual hubiese sido un fenómeno de masa. Yo discrepo ahí un poco. Yo recuerdo cuando Santiago falleció, Ahora desarrolla un poquito de eso. muchas personas empezaron a hacer anécdotas y creo que esta era de Enrique Caballé, que contaba que iban cuando el Guzmán, que Silvio defendió la canción de Para Bárbara, de Santiago y tal, los para un policía, Santiago se pone nervioso y le va para arriba con un afiche que tenía y le dice: tú no me vas a poner la multa porque yo soy Santiago Felipe, no sé qué más. Y el policía se veía así: sí, que tú, mi mujer es fanática de ti, que si no sé qué más. Y era lo que hablamos al principio, de que los medios no son ingenuos, que también construyen y tal. Santiago fue famoso, tuvo fama en algún momento, como cuando lo de Guzmán, fue el primero de esa generación en grabar un disco. Claro que eso fue, interés de una disquera extranjera, pero bueno. La cosa es que independientemente del momento el momento musical, de estético, cultural, también está ese interés de ese mecanismo de promoción que puede tener un interés político y tal, o uno meramente comercial, qué sé yo. No sé. Yo creo que Santiago, a pesar de todo, se impuso él con su obra, ¿sabes? Porque yo soy de esa generación y lo seguíamos el Yeti, lo seguíamos ahí porque nos sentíamos identificados con eso y no sé, yo lo veo diferente, no tanto, él mismo se abrió su camino por la manera de interpretar la guitarra, tú sabes, por su... Sí, claro. ¿no? Sí, a diferencia, por ejemplo, de Silvio, porque mira, por ejemplo, Pablo venía de un mundo ya que era el feeling, ya tenía un bagaje ya, tú sabes, y Pablo hubiera sido Pablo con o sin Movimiento de la Nueva Trova. Igual Santiago, para mí, siendo o no hubiera sido la Nueva Trova, se hubiera visto un camino ahí porque era algo diferente, algo que rompió ahí un montón de esquemas. No lo Sí, caso pero- tanto con el tema de la... Para mí, fíjate que yo no lo veo ni dentro de la onda de la Nueva Trova, porque para mí era un hippie, que fue lo que siempre fue hasta el final, tú sabes, no me gusta ni encasillarlo ahí porque
Yo creo que en el caso de Silvio, independientemente de la poesía elaborada, de lo crítico de muchos de sus, digamos, de sus textos, hay un detalle, que es que Silvio es un genio musical. Y si fue un fenómeno de masa, de alguna manera es por el contexto, por el apoyo del movimiento de la nueva trova, todo eso, pero también condicionado porque al ser un genio musical, cuando tú tienes una obra perfecta, como la de Silvio, tiene canciones perfectas, no lo digo yo, o sea, lo dice figuras como Leo Brauer, eso de alguna manera el público lo hace el suyo. Y también los músicos te jalan. Cuando tú tienes una obra así, al final los mejores músicos siempre te van a decir, yo quiero trabajar contigo y estoy dispuesto a trabajar contigo. Y eso también genera entonces una retroalimentación. Imagínate, si Raquel te apoya, si te apoya Afro Cuba, si todo el mundo canta contigo, al final eres un fenómeno de masa, lo quieras o no. Y en el caso de Pablo, bueno, ahí sí concuerdo contigo, que Pablo, pues, imagínate, Pablo tiene la matriz, Pablo es el cantante más completo que ha dado la música cubana. Viene del mundo vocal, o sea, conoce el trabajo vocal de los cuartetos, tiene el feeling, el bolero, la música tradicional. No, y una persona que siempre ha estado vibrando con el tema, por ejemplo, de la música cubana, sacó a Luis Peña, a Albino, a Cotán, ¿te acuerdas? En el segundo álbum del año, Claro, año sí. 2, sí. Y te digo, Chan Chan, cuando aquí nadie le hacía, hay una versión de Chan Eso Chan, quería- ¿entiendes? Después de Ray Cooder, sí, pero antes Pablo cogió al tipo y lo puso ahí tú sabes. Entonces, nada. Sí, Yo te eso digo es que hay otra gente que se muestra. abre su propio camino, ¿entiendes? Que independientemente del apoyo, tú sabes. Pero Yo mira, lo veo así, ¿qué ¿entiendes? pasa, por ejemplo? Que era lo que quería decir cuando o sea, hablaban de Pablo y pensaba precisamente en los discos de estos años, e incluso Ajá. también en Feeling, la ¿no? serie La de serie los Feeling. Pablo cogió a Compay Segundo y lo puso en ese disco 10 años, ¿no? Pues creo que más, sí, antes, es de los mucho 90 o antes. finales de los 80. Antes de Buenavista Social Club. Mucho antes. Y, o sea, con mucho o sea, con todo el daño que le puede haber hecho el fenómeno Buenavista Social Club a la percepción de lo que es la música cubana internacionalmente y tal. Pero yo no lo veo así. No, digo, hay gente o sea, que se mete en unos a ver, canales. claro, no, yo digo, Polémico, eso es polémico, puede ser. incluso asumiendo eso. Poniendo esa imagen. O sea, asumiendo eso, en ese momento, todos esos músicos eran de repente músicos subvalorados, ¿no? O sea, músicos totalmente desconocidos con 90 años, que Pablo ya lo había puesto en un disco y pasó desapercibido, se puede decir. O sea, no fue un fenómeno de masas, que de repente lo fue cuando lo cogió este hombre, Ray Ray Cooder. Cooder, sí. O sea, entonces, por supuesto que el talento está, o sea, no puedes vender una basura, pero no te la compra nadie. Pero además del talento también es una conjunción de muchas condiciones, o sea, No te digo, sí, la no, oportunidad, y todo tiene que estar. tú Y sabes. y voy a volver a lo de Santiago porque, o sea, yo soy fan de Santiago, ¿no? Y Santiago, en ese momento, del Guzmán y tal, y del primer disco, o sea, alcanzó la fama precisamente por la presencia en los medios. No digo que eso le hiciera falta, por supuesto, el talento de sobra tenía, y era un lenguaje nuevo, y era una cosa, o sea, un engendro ahí flamenco con rock and roll, pero luego eso menguó precisamente porque ese sistema, también porque él lo quiso, porque él no, ¿sabes? No, como que no le interesaba, ¿no? Nada de eso, ¿no? Pero bueno, ni hacer concesiones, nada. Pero cuando se le quitó el foco del Guzmán y todo eso, popularmente, o sea, masivamente, eso decayó. Y no sé, porque las canciones de ese primer disco son muy críticas también. Incluso después hizo canciones que pueden ser más accesibles y no, o sea, no alcanzó esas cotas de fama popular después, ¿no? Hay otro factor, Rafa, también, que es el olvido. O sea, una cosa es la subvaloración, otra cosa es el olvido chato, ¿no? O sea, por disímiles factores que hemos hablado aquí, temas, digamos, políticos, de censura, esas cosas, ¿no? Sí, no, hay artistas, o sea, podemos mencionar, por ejemplo, que lo hemos hablado de últimamente, Osvaldo Rodríguez, Vicente Rojas, que dejaron una obra aquí, han seguido trabajando afuera, pero digamos que eso prácticamente no nos enteramos ahí ni el 1% de lo que Sí, estamos también acá. acuérdate que aquí hay un público y esa gente tenía un público ya hecho. Y abrocharon un nicho interesante, o pero sea, pasó también con todo el éxodo de artistas, muchos artistas que se fueron aquí 60 y pico, que tenían unas carreras aquí súper sólidas, llegaron a un lugar totalmente inhóspito, culturalmente hablando, y nada, eso se difuminó, ¿me entiendes? Tú hablabas de Cascarita, que creo que No, es de un caso Cascarita eso fue ya... más bueno, para él- atrás, para sí, más. no, pero te digo, los que se fueron en los 60, qué sé yo, tipo Carlos Díaz, que era tremendo cancionero. Luis García. Luis García, por ejemplo,
que tenían ya una carrera súper sólida. Luis García lo había firmado aquí, la RCA Victor, y estaba grabando con tremendas orquestas, ¿entiendes? Y está el caso también del que muere temprano, como Guabachá, que es Guabachá, el mejor skater que ha existido aquí y sin embargo la muerte prematura lo perdimos ahí. Lo perdimos hasta en la memoria también. Porque, hasta en la memoria, porque acuérdate que hay un vacío grande aquí, hay una zona de silencio bien grande que tiene que ver con todo esa maquinaria de difusión que se eclipsó completamente. Y entonces imagínate cuando ya hay... Pero René, yo creo que también hay un factor ahí, que es que nosotros como isleños y condicionados por las dinámicas de lo que son las ciudades portuarias de tantos años, y como país, digamos, dependiente en muchas cosas, en ciertos momentos de nuestra historia actual, evolucionamos muy rápido también en términos musicales, por la propia cultura que nosotros tenemos. Y a veces vamos negando lo que nos vamos dejando en un pasado reciente porque evolucionamos rápido. No sé, o sea, yo recuerdo cuando yo era muchacho, que estoy más apegado, digamos, a la música popular bailable, que es la que de alguna manera me ha movilizado a mí. Yo veía a la charanga habanera en oposición por ponerte un ejemplo, al Aragón. Y yo me doy cuenta que es lo mismo. Es la evolución o sea, de la charanga. no, es que es lo mismo. O sea, cuando tú te comparas con la forma tan diversa a la que nos hemos abierto a múltiples sonoridades y lo que ha ido cambiando el mundo, te das cuenta de que lo que tú veías en términos antitéticos es lo mismo prácticamente. O sea, que todo depende de cómo van evolucionando las cosas y de la capacidad que tiene uno de reinterpretar ese pasado, no reescribirlo, pero sí entenderlo de múltiples maneras, porque no hay una única manera de entenderlo. Entonces, a veces yo digo, bueno, ¿por qué nos olvidamos de cosas que han pasado, digamos, que tienen 15, 20 años nada más? Y es porque vamos a la carrera como pero también la música, hay ¿no? mucha destrucción, por ejemplo, los archivos. Vamos a caer en los archivos de la televisión. De cuando empezó la televisión en Cuba aquí en octubre de 50, tú sabes que la columna vertebral era la música en directo. Y era para que tuviéramos cientos, miles de imágenes de una pila de músicos aquí. Y no hay. Por ejemplo, el conjunto Casino, que a mí me duele por lo que me duele, estuvo del año 51, marzo de 51 hasta julio de 55, haciendo el show del mediodía aquel que era 1 hora en directo, y eso religiosamente se archivaba en kinescopios de 8 milímetros, porque al día siguiente esos rollos de películas se mandaban para Camagüey. O sea, lo que se veía en La Habana el lunes se veía de la mitad de la isla para allá, porque la señal no llegaba el martes, ¿entiendes? Y era para que estuviera eso ahí, y no hay nada. De Benny Moré quedan 4 imágenes o 5 temitas. Del Casino queda 1, ¿entiendes? Entonces, eso también ha hecho su papel, ¿entiendes? Porque hay una zona de silencio bastante grande ahí, que músicos que yo conocí cuando era niño no sabían, no habían escuchado ni a la serie, no tenían la opción. Y entonces tú ves, por ejemplo, ves un documental de Nat King Cole y te sacan al tipo desde que tenía 6 años, ¿entiendes? Y por ahí para allá, ¿entiendes? Porque tienen toda y eso es importante, la memoria, los archivos, hermano, no tenemos. Hay una gran zona de silencio ahí y desconexión incluso de los músicos con su pasado. Mira lo que pasó con Oscar de León. Cuando vino en el 83, ¿con qué formato vino Oscar de León? Con un conjunto. E incluso con la sesión de metales aumentada con los trombones. Eso lo hizo Saratón en el año 52. No era nada nuevo. Sí, no, nada, eso no era repertorio, nada nuevo. todo cubano. Todo repertorio cubano. Y entonces la gente, coño, redescubrió eso. Pero si eso es lo tuyo, loco. ¿Entiendes? Sí, pero ahí entonces, ese último ejemplo que tú pusiste me estaría dando la razón, a pesar de que concuerdo con todo lo que dijiste anteriormente. Ajá. Porque ahí tiene que ver con la manera en la que evoluciona la música desde un punto de vista sinuoso. O sea, yo veo la música popular bailable como una evolución en la que hay momentos que hay una cúspide, digamos, de valoración de lo tuyo, de lo autóctono, como son los años 50, los años 90, y en el medio veo como altibajos que de alguna manera no es que se pierda esa autoctonía, pero sí que se fusiona y se mezcla por... Pero fusión siempre hubo. Sí, no, siempre la hay y la clave va a estar ahí. En ese caso la clave va a estar ahí. Por ejemplo, si no fuera por el swing, por ejemplo, el vivo, estuviéramos, no sé, tocando todavía como Matamoros, ¿entiendes? Porque el mismo Matamoros, pero esos 70, Oscar de León vino en los 80, y lo que trajo es la misma sonoridad de los 50, porque en los 70 lo que hubo fue una revolución musical, que es la prototimba esa, hecha de una manera agresiva en contraposición con lo otro que venía atrás. Pero te digo que hubiera sido muy, muy bueno también que no hubiera ese corte, que no hubiera existido,
y hubiera sido más bacán todavía. Esa explosión que tú dices hubiera sido más, porque hubieran tenido los músicos una pila de referentes que no tenían, ¿entiendes? Y hubiera sido para mí más completo eso, ¿entiendes? Digo yo, ¿no? No, eso depende también de la memoria, que es un poco selectiva y las experiencias de cada cual. Yo recuerdo en los 90, entonces boom, al final, yo al principio de los 90, recuerdo todo ese boom de la timba, pero de alguna manera desconociendo una música tradicional que todavía en los 80 tenía cierta impronta. ¿Entiendes? Porque la ritmo oriental, por mucho que revolucionó, tenía su formato de charanga, el Aragón, siempre Aragón, el casino todavía tenía una popularidad, Musulungo, o sea, que había una conexión con el pasado, digamos, más tradicional, entre comillas, ¿no? Y en los 90 irrumpe, y yo no creo que sea solamente por causa de la crisis. No se puede estar tranquilo, te diré por qué. También puede haber subvaloración porque también hay mucho talento. Y digamos, o sea, que los públicos... En un escenario de demasiada concentración, ¿crees que puede haber margen para que...? Sí, yo creo que en Cuba, esa variable está presente en Cuba. O sea, el nivel va subiendo, y no solo en Cuba, sino en el mundo entero. O sea, al final el nivel de los músicos es mucho mayor. O sea, hoy por hoy se puede decir que se hace más mala música quizás, pero se hace mejor música que la que se hacía hace 30, 40 años o hace 20. O sea, el jazz es mejor, la música popular es más elaborada, en fin. O sea, al haber más preparación de los músicos, el público tiene que cantar. Porque a ti te pueden gustar 2, 3, 4 artistas, pero no te puede gustar 15 o 20 al mismo nivel. Todo el mundo establece sus grabaciones, sus preferencias. En ese sentido, un poco yendo atrás a la pregunta inicial, para considerar que un artista es subvalorado, la pregunta es un poco paradójica, ¿no? Pero bueno, para considerar que un artista es subvalorado, debe haber un consenso al respecto. Lo digo porque si de repente digo un artista cualquiera y de la sala que estamos los 4, 2 creen que está en su justo lugar y 2 creen que está subvalorado, está subvalorado. Eso también la pregunta es bien intencionada, pero es mañosa. Es mañosa porque depende de la... También depende del concepto de cada cual y los gustos de cada cual, ¿entiendes? Sí, claro, es una cosa igual subjetiva. Te ponía el ejemplo a Arsenio Rodríguez. O sea, Arsenio Rodríguez es reconocido, quizás a lo mejor las generaciones jóvenes, tú le mencionas el nombre a un joven y no sabe quién es, pero digamos que está ahí. O sea, está en el panteón de la música cubana, los salseros lo reconocen, o sea, todo el movimiento de la salsa lo reconoce, digamos, como uno de sus padres. Pero cuando tú pones en una balanza lo que ese hombre creó, lo que aportó y lo que hizo cambiar la música, el golpe de timón que le dio a la música, y además lo que sacó de las culturas ancestrales, como Negro Congo al final, y puso eso en función de un nuevo legado, cuando tú pones todo eso en la balanza con respecto al reconocimiento que tiene hoy, que no hay un monumento de él, no hay monumento, no hay nada que lo... Sí, no vamos a tener esa candela. No, a ver. Pero sí. No, por hablarte de la cuestión, digamos, más física, más monumental, aquí no hay iconografía del Beni, que digamos que es el non plus ultra de la música cubana, y sin embargo, puedes trabajar iconografía del Beni como tal, que esté un poco más presente en los lugares donde se comercializa música cubana, está muy burdamente manejada. De Arsenio no se menciona, no hay nada por ningún lugar, entonces es subvalorado. Con la comercialización de la música cubana, yo soy igual coleccionista y, o sea, ir a una tienda y que de repente no te puedes comprar un disco de Benny porque no existe. No, fíjate de eso. Hace unos años que sacaron la edición esta de los boleros, que no sé qué más, un disco doble, pero ya, hasta ahí. Pero eso es un fenómeno que viene desde los años 70, mira. Sí, Benny, está Síntesis, está todo lo que tú quieras. El caso de la música cubana esta de los 40 y los 50, estaban haciendo zafra allá afuera con todas esas grabaciones, ¿entiendes? Desde los años 60. Y tú no encontrabas aquí discos de esa gente porque no existían en vinilo, que era lo que había en aquella época, no, olvídate, tenías que, tú sabes, comprar los originales porque aquí reediciones, muy pocas se hicieron, ¿entiendes? Teniendo todas las posibilidades, porque tenían ahí en Legrand todos los másteres esos de algunas cosas de Panamá, bueno, todas las etiquetas estas que intervinieron, ¿no? Pero no hacían nada con eso, esas cintas se pudrieron ahí, Rafa, yo creo que quizás hay algunos artistas en los que no haya consenso, pero otros sí. No, mira, el Niño Rivera. Algunos que son evidentes. Si decimos el Niño Rivera, ahí yo creo que hay un consenso. El Niño Rivera, hermano. Ese hombre fue un tipo que revolucionó modernizó el tema de los conjuntos de sones aquí en Cuba, ¿entiendes? Ese hombre
para mí es un elemento importantísimo para la evolución de la música popular cubana, pero no existe, ¿entiendes? Incluso tengo entendido que él hizo un método de 3 y se perdió. No, eso no se sabe quién lo tiene, ni los hijos lo tienen, ¿entiendes? Entonces es una lástima que eso haya pasado así desapercibido, ¿no? Sí, incluso los O 100 sea, años, los 100 años se cumplieron creo el año pasado y pasó por alto. Hay consenso en algunos y en otros no, quizás. Sí. Bueno, para ir Profe, cerrando. entonces dime algo tú, porque tú me estás pinchando aquí, pero tú no. No, yo solo vine a provocar en esta ocasión. Ya te veo. Y para cerrar, voy a cerrar con una provocación. Yo creo que de una manera más o menos clara, atendiendo a las tantas posibles variantes o focos desde los cuales se puede considerar un artista subvalorado, me atrevo a lanzar la hipótesis del papel fundamental que cumplen los medios, Claro. en última, en ese sentido. O sea, como espacio de voz común o más visible De trampolín, de apoyo. para definir, ya que tenemos tantas visiones distintas, ¿no?, de lo que puede ser o no subvalorado, en última donde uno coincide, o sea, uno, digo, como individuo, coincide es cuando lee, en un sentido amplio, lo que sucede en un medio de comunicación, ¿no?, como espacio condensador de opiniones o de ideas. Entonces, en ese sentido, tienen un papel preponderante, ¿no?, a la hora de marcar una pauta que ya después la industria o el público decide si sí o no, pero en un primer momento son los que están marcando qué es lo que a la larga vamos a considerar como subvalorado o no, porque incluso, tomando el ejemplo del Niño Rivera, si de repente aquí hubiera medios, un trabajo sistemático con su obra, en el centenario se hubieran hecho un montón de cosas alrededor de eso, la opinión que tienen al respecto sobre la subvaloración sería otra. Por supuesto. Porque estarían, incluso si fuera subvalorado por el público, dirían no, a pesar de que el público no lo reconoce lo suficiente, hay un consenso en los medios, una visibilidad, lo que sea. Y la pregunta que les hago para cerrar, ¿qué artista cubano en activo o banda consideran que es subvalorado y por qué? O sea, escoger uno. ¿Cuál pensamos que es más subvalorado para nosotros si tuviéramos que decir uno? Uno. Bueno, no es más, sino por lo menos uno que tú pienses que está... O sea, no el más. Uno que categóricamente podamos decir que está por supuesto, no estamos cerrando esto. Al final estos son espacios para motivar una discusión. Me gustaría incluso que fuera, de ser posible, uno que tenga una carrera realmente en activo, ¿no? No alguien que podamos decir que existe, pero su mejor momento ha pasado, por decirlo de algún modo, porque al final ahí alguien te puede decir, bueno, no es valorado porque su momento de ser valorado ya pasó. Hoy. Si los he tirado en las patas de los caballos. es que de repente se me ocurren varios... Que uno considere que tiene potencial para... ¿no? Eso. Pero que por la oportunidad, por lo que sea, ¿no? Por todas estas razones. Yo tengo un ejemplo. O sea, hemos hablado de artistas, digamos, con un nivel de elaboración en sus obras. Hemos hablado, digamos, de toda la nueva trova, grandes músicos, toda la herencia de esa canción de autor, que tiene un público muy específico y que artísticamente tiene una gran elaboración, ¿no? Pero también, digamos, en la música popular bailable hay artistas subvalorados. Y bueno, quisiera poner un ejemplo. Hay un cantante de pupi que se llama Jean Carrera, que es conocido en el mundo de la timba. Escribe un artículo sobre eso. Y cuando yo me lanzo a hablar de artistas específicos es porque casi siempre debo haberlo visto en vivo. O sea, los discos me cautivan, los videos me pueden llamar la atención, pero trato siempre de constatar ahí en vivo en el escenario qué es lo que es ese artista. Y, o sea, es un muchacho joven que, al ser cantante de una agrupación, digamos, que es un director músico, no un cantante central, él es uno más y tiene todas unas potencialidades, una forma de decir, tiene una herencia ahí de... Quizás a lo mejor ni él mismo lo sabe, de dejar toda una serie de improntas ahí de los arpones de canto afrocubano y, o sea, no se ha hecho nada con él más allá de lo que vemos en Pupi, cuando a lo mejor un productor podía haberle dicho, bueno, vamos a hacer este disco así. ¿Qué tiene que esperar ese muchacho ahora para que pase algo? Sí, porque... ¿Qué pasa? Producción, interés, bonito, crítica ejemplo. También, que la crítica, Sí, no hemos hablado poco de la crítica, crítica, pero la crítica juega y su peso también, los medios. Y la oportunidad, claro. Tengo entendido, por ejemplo, no sé ahora con este tema de la pandemia cómo se estará manejando, pero a mí los feedback que me llegan, no he ido, por ejemplo, a países como Brasil o Estados Unidos. Allí pasan estas cosas también de alguna manera, pero
digamos que si tú logras tener una selectividad y logras aplicar el filtro, un 1% de la gente que te oye en Estados Unidos, tienes 30 millones de consumidores. O sea, por muy poco que te oiga, por muy élite que tú seas, o por muy poca gente que te haya descubierto, si tienes un % específico, te oyen una tonga de gente y te filtraste por un pedacito, un filtro que te dieron en el mercado. Y en Brasil, por ejemplo, hay políticas públicas. Tengo entendido que hay políticas públicas para en la radio decir 60%, 70% tiene que ser repertorio nacional. Lo tienen clarísimo. Aquí eso no lo tenemos. Música popular brasileña. Ellos defienden eso a capa de espada. Ahí lo tienen. MPB. Búscalo. Ahí está. Nosotros siempre estamos esperando, no sé, a que caiga un aguacero, a que se vaya el Otro virus. tema, hablando de las discográficas y tal, porque estamos hablando de artistas subvalorados, pero también hay discos, ¿no? Subvalorados que, bueno, que a mí recientes me vienen a la cabeza, por ejemplo, este Dolor con Amor se cura de Kerby, que es un disco, una sonoridad hip hop muy limpio, muy eso, que cuando lo oí dije, no, esto va a ser un super éxito, ¿sabes? Masivo, porque cuando aquello estaba de Semen Bueno con el bueno y más o menos, ¿sabes? Iba por ese camino y con ese disco no pasó nada. Y otro disco, y voy a ver el Feeling Marta de Gema, disco que ganó un Cubadisco, un disco que es una joya total, que es coger el ambiente de los 50, las canciones de Marta y actualizarlo, ¿sabes? Interpretación de realidad y fantasía ahí es una cosa... No, y ¿cómo se llama? Más allá de la música, serio, la muy última, serio. la que cierra, o sea, un disco que yo fui al concierto de presentación de ese disco y al lado mío estaba Yair Morosco y con la interpretación de José Jacinto Milanés empezó a llorar, así, porque es verdad que, o sea, en fin, para mí yo estoy enamorado de esa mujer, evidentemente, ¿sabes? Pero no, independientemente de eso, ese disco me parece una joya y alguna discográfica lo ha editado y cogió un premio de Cubadisco en la categoría de trova, que nada que ver con nada, pero bueno. Ahí también va la cosa, ¿no? Y luego la promoción de estos mismos discos que se producen ahí, el 25.000 discos que son, que digo, coño, esto es radiable, es esto, ¿sabes? Perfectamente y no pasa nada con esos discos. Y ahorita mencionabas al Noro, yo iba a hablar del Noro como uno que yo creo que está subvalorado, que no ha tenido, o sea, tuvo su impacto al principio cuando se lanzó en solitario, pero como que... Y a mí me encanta, yo lo descubrí le presté atención por un socio que escribió para MPM un texto súper lindo, súper sabroso. O sea, que ahí le estoy haciendo promo y lo recomiendo. Y de verdad que cuando lo escuché fue como, coño, yo no me había visto los 2 o 3 videitos y me parece interesante, pero... O sea, Sí, yo creo que todo es relativo. O sea, el Noro por sí está subvalorado, Claro. es posible, pero tienes a otros que están incluso más subvalorados que él, No, porque por él ya tiene su supuesto, propia por banda, supuesto. tiene cobertura. O sea, Hay- todo depende de con qué lo comparamos y desde qué punto, desde qué rasero lo... hay varios niveles, Claro. por eso te decía, cuando lo comparas con este muchacho, claro, el Noro ya, qué sé yo, tiene 2 discos, bla. Voy a poner un ejemplo que es muy, muy de nicho, que es el caso de Nacional Electrónica. O sea, Nacional Electrónica fue un dúo que estuvo por un tiempo bastante largo sostenido, casi 10 años trabajando, que tiene unas piezas que si tú las pones en el contexto de la música electrónica a nivel regional o a nivel global, no tiene nada que envidiarle. Si hay gente como Alexis hubiera logrado conectar con, qué sé yo, una casa como Excel Recording, que es, o sea, un sello discográfico que tiene esta visión amplia, son la gente que han grabado de Adele a Ibeyi, o sea, o a James Blake, son gente que tiene una visión bastante amplia de lo que es la música contemporánea, pudieran haber tenido un impacto real en ese nicho que es, o sea, digo nicho por la cultura cubana, pero en el mundo entero la música electrónica, más allá del techno, no estoy hablando de la música de baile, sino la música electrónica. Claro. En un sentido general, tiene un público bastante claro. Importante. Y sin embargo, es un dúo que en Cuba conocen las personas que están alrededor de este espacio, pero que pasó. O sea, como mismo creo que los medios son en última los que ayudan a validar ese último espaldarazo. Sí creo que donde se fragua esa popularidad es en el espacio. O sea, claro. Cuando tienes un lugar en el cual tú de manera sistemática todas las semanas durante 10 años te puedes presentar, ya el público que va ahí valida lo importante o no que sea tu trabajo, más allá de lo que puedan hacer los medios, más allá de lo que puedan hacer las industrias como discográficas y demás, ¿no? Y al faltar algo como eso, yo creo que es algo que golpea. Bueno,
Muchísimas gracias. ¿Tú vas a cantar un bolero o algo? ¿Acá vas a cantar algo? Gracias a Espí, a Rafa y a Iván por haber aceptado la invitación, por el tiempo y las ideas que han compartido aquí. Este ha sido otro episodio de Los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Este episodio ha sido grabado y editado en República Records. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.